Muy buenos días chicos, bienvenidos a la clase del día de hoy. Bueno, esta semana estamos ya trabajando en nuestra segunda unidad. Esta semana, o en esta unidad, perdón, estamos estudiando lo que fue la Guerra Fría y su impacto internacional. En anteriores semanas hemos hablado de lo que fue la consolidación del capitalismo en todo el mundo. Y en esta ocasión, en la clase del día de hoy, nos vamos a enfocar en conocer un poco más del bloque socialista. Vamos a ver un poco del desarrollo económico y también del sistema político que fue aplicado en diferentes partes, diferentes países europeos. Bueno, primeramente vamos a verificar y entender cuál es el origen del socialismo como tal. Y este se basa principalmente en una persona. Vamos a hablar de Stalin. La, este personaje, Joseph Stalin, prácticamente diseñó las bases del Estado soviético en la década anterior a la Segunda Guerra Mundial, pero abandonó la idea de expandir la revolución al resto del país y se concentró, por ejemplo, en desarrollar la economía socialista. Esta política económica del estalinismo se caracterizó por dos aspectos. El primero, la colectivización forzosa de la propiedad agraria, conformada especialmente por dos tipos de unidades productivas, las granjas estatales y las cooperativas. Luego tenemos la nacionalización de la industria y el control de las actividades comerciales mediante el sistema de distribución de productos controlados por el Estado. Este modelo fue aplicado exitosamente en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. El crecimiento económico y el desarrollo tecnológico de la Unión Soviética permitieron mantener la competencia con Estados Unidos en la carrera armamentista y espacial, así como en los descubrimientos de la industria química y de la física nuclear. De 1950, el modelo económico soviético fue adoptado por varios países del bloque. En Polonia, Alemania democrática se impuso un proceso de industrialización acelerada, financiada con créditos internacionales. La colectivización forzada de la tierra lastimosamente hizo descender la producción agrícola, por lo que se tuvo que importar granos y alimentos de Occidente. La misma URSS se abastecía con granos comprados de Estados Unidos y en la segunda mitad de la década de 1970 esos préstamos y compras precipitaron a los países socialistas a una grave crisis económica. En 1955 se crea el Pacto de Varsovia, que prácticamente ahonda más en los problemas financieros ya que se incrementaban los gastos militares. En ese sentido, ante el modelo de Stalin, surge el revisionismo y las fisuras prácticamente de esta ideología del socialismo. En ese caso, Stalin también incluso estructuró el sistema de poder de la dictadura socialista, imponiendo, por ejemplo, un control absoluto sobre las actividades y organizaciones políticas. En la cúpula del sistema se formó una élite a la que pertenecían dirigentes del partido y altos burócratas, quienes monopolizaron el poder y gozaron de privilegios especiales. Esto fue llamado como la nomenclatura. En 1954, luego de la muerte de Stalin, un nuevo líder comunista surge, Nikita Khrushchev, quien inicia un proceso de revisión crítica de la dictadura stalinista, reprobando, es decir, no estaba de acuerdo con la persecución a los disconformes, al dogmatismo político y al culto a la personalidad. Sin embargo, las reformas socialistas no lograron impedir cada vez una mayor resistencia por parte de la población. Y esto fue evidente. Por ejemplo, en 1936 se dio un levantamiento en Budapest que fue reprimido por las tropas soviéticas. En 1968 se produjo un movimiento llamado como la Primavera de Praga. Este país tenía una amplia tradición comunista anterior a la Segunda Guerra Mundial. Dentro de su partido comunista surgió una teoría llamada el socialismo con rostro humano, que buscaba la soberanía nacional, una economía que incorpore al mercado y una mayor democratización. Esta situación obviamente que inquieta a los dirigentes comunistas de Moscú, que decide ocupar militarmente Checoslovaquia. Y de esa manera prácticamente se da una durísima represión con estos tipos nuevos de ideología. Incluso en este proceso, China también fue influida bastante por la Unión Soviética. Después de la Segunda Guerra Mundial, China se encontraba dividida en dos fuerzas internas. La primera, el Kuomintang,
que era la fuerza del Partido Nacionalista chino, liderado por Chiang Kai-shek, que apoyado por las potencias del bloque occidental buscaba crear un Estado capitalista centralizado. El otro polo era el Partido Comunista Chino, liderado por Mao Zedong, que proponía la creación de un Estado socialista con el apoyo de las URSS. Quien logra vencer prácticamente es Mao Zedong, debido a que tenía una gran movilización campesina. Los nacionalistas se replicaron a la isla de Formosa, donde se formó un gobierno apoyado por Estados Unidos, donde actualmente se mantiene como Estado independiente. Mao inicialmente intentó crear un régimen socialista similar al de la Unión Soviética. Sin embargo, sus planes económicos fracasaron, porque en la mayoría de China la gente pertenecía al ámbito campesino. Pero ante ello, si no se pudo en el ámbito político y económico, se destaca una revolución cultural china, que prácticamente consistía en que las masas se movilizaban para extirpar la cultura clasista y el capitalismo. Este movimiento provocó una gran agitación y fue reprimido por el ejército chino. Y por esos años se produjeron desacuerdos con la dirigencia soviética, los cuales llevaron a Mao y su partido a romper con Moscú. Y desde entonces, Pekín planteó su propia línea ideológica comunista llamada el maoísmo. O sea, si nos damos cuenta, más que una revolución política, en China sería una revolución cultural, desde el punto de vista que si bien se toleraba el capitalismo, también se manejaba bastante la corriente socialista en ese sentido. Ahora, esto de estas nuevas corrientes también afectaron en el colonialismo que se dio en Asia y en África. En ese sentido, se inicia un proceso de descolonización en diferentes continentes de América Latina, especialmente América Latina, África y Asia. Hablando del proceso de descolonización, prácticamente se dio después de la Segunda Guerra Mundial, bajo las siguientes circunstancias. Por ejemplo, la primera fue el surgimiento en las colonias de una generación de líderes políticos formados en universidades europeas que prácticamente lo que querían era revalorizar las culturas nativas de sus países. Segundo, el desinterés de las dos grandes potencias del periodo por la conservación del antiguo orden colonial. En general, los políticos socialistas promovían la emancipación de los pueblos colonizados, por lo que la URSS se mostraba como una potencia solidaria con los movimientos de liberación anticolonial. Estados Unidos también manifestaba su oposición al dominio colonial como tal. Entonces, las organizaciones de Naciones Unidas también impulsaron el proceso de descolonización desde el año 1960, con una declaración llamada la Declaración de la Concesión de Independencia a los Países y Pueblos Originarios. En ese contexto se dio la descolonización de Asia y África, que vamos a desarrollar a continuación. Bueno, en cuanto a la descolonización de Asia, tenemos que entender que el caso más conocido de estrategia de presión política que es la que se dio en India. El gran líder de este movimiento fue Mohandas Karamchand Gandhi, más conocido con el apelativo de Mahatma, que significa alma grande. Prácticamente Gandhi predicaba y practicaba la estrategia de la resistencia civil y la no violencia, como medio que utilizó para conseguir la paralización del sistema colonial británico. Actuando junto al Partido del Congreso, el movimiento de Gandhi ganó el apoyo de millones de personas que participaron en las campañas de boicot a los productos textiles ingleses, optando por consumir objetos fabricados en India. Prácticamente se dio un gran daño a la industria británica, que prácticamente tenía un mercado cautivo de su producción. Gracias a esas movilizaciones de resistencia pasiva, se logró la independencia de India en 1947. Aunque hubo una serie de pugnas entre musulmanes e hinduistas, el país prácticamente se dividió en dos estados, la República de India, que era hindú, y Pakistaní, que era musulmán. La parte oriental de Pakistán se independizó y adoptó el nombre de Bangladesh. Más tarde se empezaron Birmania e Indonesia, que prácticamente estaban sujetos a países europeos. En pocas palabras, la región, por ejemplo, Indochina, colonizada por Franco, había sido ocupada por Japón durante la anterior guerra. Una vez liberados, los franceses intentaron reconstruir su dominio sobre la región,
pero se enfrentaron con una prolongada guerra de liberación entre 1946 y 1954, liderada por Ho Chi Minh. Ahora, en 1958, en medio de una paz momentánea, se crearon cuatro estados: Laos, Camboya, Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. En 1963, diferentes grupos guerrilleros procomunistas entraron al Vietnam del Sur y organizaron un movimiento subversivo, rebelde. Pero al año siguiente, Estados Unidos envió tropas a la región para detener este avance, iniciando un proceso largo y una guerra muy larga en la que murieron millares de civiles. Es decir, que duró aproximadamente 10 años. Estados Unidos, después de estos 10 años, se retira y los comunistas tomaron Saigon, la capital de Vietnam del Sur, unificando al país. Y así se dio el proceso de descolonización que se cruzó con lo que fue la Guerra Fría. Y finalmente tenemos la descolonización de África. Bueno, la descolonización de África se dio en base a tres factores. El primero, el anticolonialismo norteamericano-europeo, que era muy importante, los movimientos nacionalistas africanos y la influencia de la Unión Soviética integrada para debilitar el bloque occidental. Entre 1954 y 1962, Francia, en este caso Argelia, libró una gran guerra dirigida por Frente de Liberación Nacional. El nacionalismo argelino, como el de otras naciones árabes del norte africano, buscaba la modernización económica y cultural del país. Así es que logró solicitar la ayuda soviética, antes obviamente que no fuera socialista. También tenemos el caso de Congo, 1958, donde surge un movimiento independentista encabezado por Patrice Lumumba, que prácticamente la proliferación de estas protestas anticoloniales, las autoridades belgas optaron por retirarse, dejando al país a cargo de un gobierno nativo, cuyo primer ministro era Lumumba. Este intentó mantener la unidad, intentó mantener la unidad y prácticamente la idea acá era unir a los pueblos o a las etnias. Pero lastimosamente no pudo evitar que existan enfrentamientos violentos. Y de acuerdo con las denuncias de la época, los enfrentamientos entre estos grupos nativos fueron estimulados por empresas extranjeras interesadas en mantener los recursos de este país. Para poder contener estas rebeliones se dio la intervención del ejército belga, que logró pacificar el país. Poco después, Lumumba fue asesinado por militares de derecha al intentar conseguir el apoyo de la URSS para su gobierno. Y de esta manera se dio este proceso de descolonización de Asia y África, obviamente teniendo la influencia de Estados Unidos y la URSS en este proceso como tal. Entonces, si nos damos cuenta, realmente fue un proceso largo, donde vamos a ver que siempre estaban metidos en la historia Estados Unidos y Rusia. Bien chicos, espero que les haya sido de mucha ayuda esta explicación, que tengan un buen día y nos vemos en la siguiente clase.